Hola, ¿cómo están? Francia enfrenta una crisis política, pero también económica. ¿Cómo impacta esto a un país aliado de Estados Unidos y absolutamente otanista? Analicemos los escenarios hoy en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Francia, potencia en ruina. Desplegamos nuestro habitual mapa mundi, identificamos a esta nación gala y hay que decir que tras una aprobación de moción de censura en su contra, el primer ministro de Francia, Michel Barnier, el que ven en la fotografía superior, dimitió al cargo. Tuvo que presentar su renuncia al presidente Emmanuel Macron por las disputas presupuestarias que se desarrollaron en el Parlamento la semana pasada. El bloque de izquierda que presentó la moción y fue ampliamente respaldada por la extrema derecha con 331 votos, por lo cual Barnier presentó su renuncia. La votación se realizó después de que el premier recurriera a un proceso constitucional para adoptar sin votación de la Asamblea Nacional de Francia su plan de financiación de seguridad social. Aunque la Carta Magna francesa establece que el Ejecutivo podría promulgar leyes sin la aprobación del Parlamento, los legisladores podrían impugnar por medio de la moción de censura, que si avanzaba rechazaría la ley y obliga también la dimisión del gobierno. Ante este panorama, el presidente Emmanuel Macron dejó claro que su periodo presidencial es un mandato de 5 años y que lo va a ejercer plenamente hasta el final. En palabras claras, dijo que no renunciará. En respuesta también a los sectores de la izquierda y la ultraderecha que piden su renuncia. El presidente señaló que quienes apoyaron la moción están en contra del pueblo y pendientes de las elecciones del 2027. Además, ha llevado adelante un caos, un desorden. Dijo que ha dejado a Francia sin presupuesto a pocos días para las fiestas decembrinas, la cuna de la libertad en crisis, no solo política, sino también económica. Veamos ese otro panorama que aqueja también a esta nación. Nuestro mapa nos muestra cómo la República Francesa, catalogada como un país transcontinental, porque su territorio se extiende por Europa Occidental, pero por su política colonizadora tiene control en regiones y territorios de ultramar en América y los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Lo vemos ahí también. Hay que decir que las cifras económicas indican, como lo vemos en nuestro mapa, que el déficit público este año supera ya ese 6% de su Producto Interno Bruto, mientras la deuda pública se sitúa por encima del 112%. Ahí lo vemos, con ese símbolo de más. Esto podría desbordarse. Hay que decir también que el desempleo ya ha llegado a alcanzar una tasa del 7.4% para el tercer trimestre de esta gestión, aumentando desde ese 7.3% del periodo anterior, alcanzando así a 2.3 millones de ciudadanos franceses sin empleo. Un país que está incumpliendo además las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento del propio bloque europeo, que exigen déficit inferiores al 3% del Producto Interno Bruto. Esto está generando roces ya. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Esa es la Francia de Emmanuel Macron. Vamos a analizar este panorama. Nos acompaña en directo desde Francia, analista político Cristian Rodríguez con nosotros. Cristian, qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Igualmente un saludo para todos. Gracias por la invitación. Cristian, ¿qué está pasando en Francia? ¿Por qué este torbellino, si vale el término, político? ¿Qué le espera al gobierno de Emmanuel Macron? Hay una caída, ya lo explicaron bastante bien ustedes, una caída del gobierno que había puesto en el poder después de, ustedes me voy a repetir, pero creo que es bueno, importante el contexto, es una moción de censura que es aprobada por la mayoría en el Parlamento, por lo tanto cae el gobierno de Barnier, que había sido nombrado primer ministro por Macron, después de impedir que los que habían ganado y que son los que debieran estar gobernando el nuevo Frente Popular, pone a Barnier, que es de la derecha republicana, la derecha de Chirac, para que ustedes tengan una visión, que está a 5%, o sea, es el grupo más minoritario al interior de la Asamblea Nacional. Ponen a Barnier. Barnier hace una política agresiva, completamente nefasta, neoliberal, absoluta, más dura, diría yo, de una derecha dura, en torno a una cantidad de medidas de que van en contra de las medidas a favor del pueblo, y cae censurado, y al caer censurado hoy día estamos sin primer ministro, a la espera de un primer
primer ministro, y nosotros estamos llamando a decir que hay una incapacidad absoluta del gobierno actual, que la responsabilidad es del presidente Macron, por lo tanto debiera demisionar. Con este panorama, Cristian, que es complejo, que nos ayuda a entender, por supuesto, la raíz que motiva esta moción de censura y los movimientos en el tablero político de una Francia. ¿Qué le espera políticamente a ese país? Se habla mucho de un gobierno, y lo voy a entrecomillar, moderado. ¿Habrá nuevamente una traición para las izquierdas? Se habla de que Emmanuel Macron va a nombrar un nuevo premier en menos de 48 horas, no uno, quizás 6, saltándose las mociones de censura. ¿A qué va a derivar todo este panorama? A un impasse absoluto. Lo que tenemos que entender es que Macron es minoría. El macronismo es minoría al interior del Parlamento, y que Macron ha perdido 3 veces ya las elecciones legislativas. O sea, estamos en una situación de impasse en la medida que está la extrema derecha, como el partido que tiene más miembros al interior de la Asamblea Nacional, más diputados, por lo tanto, está la minoría Macron, un pedacito que queda de derecha republicana, y estamos el nuevo Frente Popular, que es la mayoría. Ahora, si tú sumas un escenario posible, otro escenario posible, sin lo que el pueblo dijo que debiera ser el nuevo Frente Popular, que dirigiera la política, estamos en un impasse, y el impasse va a ser permanente si no nombran ahora, está pasando en estos momentos, si no nombran en estas horas, porque Macron va de viaje y ya desde hace varios días que estamos sin gobierno y sin primer ministro. Si él nombra a alguien de la derecha, si él nombra a alguien del macronismo, volvemos al impasse. La única solución va a ser la dimisión, y que el pueblo vote, y que el pueblo sea llamado a las urnas, y que el pueblo decida, que es la única posibilidad y es la verdadera vía de la democracia, el pueblo. Ahora, Cristian, con esta situación que prácticamente deja acorralado a un presidente absolutamente otanista, que prioriza, por supuesto, al complejo militar industrial y los acuerdos permanentes que sostiene con Estados Unidos, más allá de su visión y su visión, ¿esto también trasciende en que quizás la era de Macron en la política ha terminado, si visualizamos el 2027, las próximas elecciones? Macron no se puede presentar, Macron como persona termina. Macron es elegido, la última elección de Macron tiene una misión muy concreta, que son vender a los BlackRock, que es el imperio financiero que busca expropiarse de todo lo que tiene que ver con las reservas de la jubilación, el privatizar la jubilación y terminar de privatizar lo que queda aún de lo que fue el bienestar de Estado social que había en Francia, quiero decir la salud y la educación. Terminando esa tarea, él se va y seguramente va a ser gran jefe financiero en algún banco mundial, que ha sido su profesión histórica. Entonces, de aquí al 2027, yo creo que el calendario no llega. No llegamos al plazo que Macron dice, yo no voy a renunciar. Él se va a tener que dar por su propia cuenta, o por el impasse en el Parlamento, o por la acción de la calle, que el problema es Macron y no es la Asamblea Nacional. Entonces, no puede llamar a elecciones legislativas porque acaban de ser, y la ley obliga a 1 año. Por lo tanto, el escenario en el otoño del próximo 2025 podría modificar, pero la crisis es tan profunda que yo creo que es muy factible que la dimisión se dé en 2-3 meses y que estemos en otra situación. Ahora, la narrativa de que el relato que nos quieren imponer, que la política es de los políticos moderados, pragmáticos, que nosotros somos la extrema izquierda y que la extrema izquierda no puede gobernar, es una gran falsedad, es una gran mentira, porque jamás hemos sido de extrema izquierda.
Agradecer a Cristian Rodríguez, hemos perdido contacto con nuestro invitado, pero ahí están algunas claves concretas del caos al cual está derivando el macronismo a la cabeza del presidente, que prácticamente no solamente está llevando la deriva en materia política, sino también económica. ¿Qué implicará esto para el bloque europeo en medio de esta coyuntura geopolítica? Analicemos este panorama al regreso. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de nuestra multiplataforma informativa Telesur, a la cual invito a visitar, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa: Francia retira 2 casas de Chad tras el cierre del pacto de defensa. El portavoz militar de Francia, el coronel Guillaume Bernet, ha anunciado que estos 2 casas, los Mirage 2000D, partieron después del mediodía de una base francesa. El gobierno de Emmanuel Macron ha ordenado la retirada de sus tropas militares de Chad, después de que el país africano rescindiese el acuerdo de cooperación en seguridad y defensa con esta nación europea. Una decisión anunciada por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores ya el pasado 28 de noviembre. El gobierno de la República de Chad ha informado a la opinión nacional e internacional de esta decisión de poner fin al acuerdo en materia de defensa firmado con la República Francesa y revisado en fecha 5 de septiembre ya del 2019, en vista a reforzar la cooperación en materia de seguridad y defensa entre las dos naciones. Esta es parte del comunicado que encuentran también en nuestra página web, donde la misión diplomática toma esta decisión asumida después de un extenso análisis que fue calificada por el gobierno de Chad como un punto de inflexión histórico. En efecto, después de 66 años de la proclamación de la República de Chad, es tiempo para Chad de afirmar su soberanía plena y completa y de redefinir sus asociaciones estratégicas de acuerdo a sus prioridades nacionales. Así también sentenciaba la Cancillería del país africano. Hay un proceso de descolonización y de neocolonización, de los cuales, por supuesto, quieren salir estos países africanos. Decidir sobre su futuro y, sobre todo, sobre el manejo de sus recursos estratégicos siguen siendo malas noticias para Francia. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Allí vemos en esa imagen al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, quien ha visto con preocupación la situación política que está atravesando Francia. La representante ha señalado que el objetivo del gobierno era reducir el déficit público al 5% del PIB el año que viene, aunque para el 2024 esta gestión se espera que ese déficit público inicialmente previsto en un 4.4% aumente hasta el 6.1%. Pero esto no es solo lo que le preocupa a Bruselas, también las implicaciones políticas en el eje franco-alemán. En horas bajas, Alemania y Francia, presionados por la inestabilidad y los problemas internos, al final arrastran al conjunto de la Unión Europea, y esto no le conviene a esta comisión. Está envuelta en crisis acuciantes y la inminente llegada también de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero. ¿Será un panorama complejo o no? Lo vamos a analizar hoy con nuestro invitado. César Villalona, experto en economía, analista internacional, nos acompaña hoy en el mapa. Qué gusto tenerlo en Telesur, bienvenido. Gracias por la invitación. César, qué interesante este panorama que atraviesa Francia. Hay una crisis política ligada de una crisis económica que ya está incomodando a Bruselas. Quizás por eso vemos el guiño que le hizo Macron a Donald Trump, invitándolo a la Catedral de Notre Dame para hablar con él. ¿Qué está pasando y, sobre todo, cómo va a afectar este panorama al bloque europeo? Bueno, la economía de Francia está en una situación difícil, sobre todo por el aumento del gasto militar. De eso casi no se está hablando. Voy a dar alguna información, porque este problema del déficit del gobierno tiene que ver con eso. El gobierno tiene un déficit muy alto, de 6% del PIB. Es una cantidad muy grande. La Unión Europea establece dentro de sus reglas, sobre todo para el año que viene, que sea no más de 3%.
Y la deuda pública está en 112%, o sea, supera el Producto Interno Bruto. Y las normas de la Unión Europea también plantean que sea menor, 60%, de manera que Francia tiene que entrar en un ajuste fiscal si quiere cumplir con la Unión Europea. Pero las medidas que está proponiendo el gobierno son de un ajuste que afecta a la población y reduce la capacidad de consumo y conduce a una mayor contracción económica. Por eso están enredados. El gobierno quiere hacer un ajuste fiscal equivalente al 2% del PIB, que son 60.000 millones de euros. Pero ¿cómo lo quiere hacer? Recortando gastos por 40.000 millones de dólares, y eso implica, de euros, y eso implica, en el programa que han presentado, recorte de empleo. En el Ministerio de Educación van a despedir mucha gente, le recortan dinero a todos los ministerios, esto por el lado de los gastos, y por el lado de los ingresos, impuestos al consumo como la electricidad y algunos impuestos que quieren ponerle a altas rentas, pero que no son lo principal. Más del 85% del dinero lo quiere conseguir de dos maneras, o liberarlo, recortando gastos 40.000 millones y más de 10.000 a través del impuesto al consumo. Entonces eso ha generado un rechazo en la oposición, la de izquierda y una oposición de ultraderecha que hay en el Congreso, y se ha quedado sin paquete fiscal. Entonces, el 20 de este mes, si no se aprueba ese presupuesto, esta medida, entonces hay que presentar un nuevo presupuesto para el año que viene, a partir de un nuevo gabinete. Hay toda una problemática que se ha generado por una mala propuesta fiscal y una pérdida del poder político del grupo gobernante, porque ha perdido claramente las elecciones legislativas, las elecciones para el Congreso, para el Parlamento. Entonces, a la crisis política se le suma la económica. Una crisis económica que además va de la mano, ¿no? Cuando se imprimen malas políticas, redundantemente diciendo de esa manera política, pues la economía también es otro de los factores que pesan en las malas decisiones. ¿Qué va a pasar con esta fricción que ya está marcada, latente, entre von der Leyen, Emmanuel Macron, una Italia que además no soporta, hablo de Meloni, a un presidente francés, y todos estos intereses geopolíticos que pesan sobre este continente europeo en medio de la expectativa de que Donald Trump asuma la presidencia el próximo 20 de enero? Bueno, la percepción que yo tengo es que Europa se va a seguir debilitando, todos esos países están debilitados, sobre todo por la postura que asumieron frente al conflicto de Ucrania, empujaron a Ucrania a entrar a la OTAN, se desató un conflicto y están pagando las consecuencias. El caso de Italia es peor, la economía italiana está peor que la francesa, y estamos hablando de las dos más importantes después de Alemania dentro de la Unión Europea. La victoria de Trump puede generar un problema adicional, que es, o varios adicionales, que es el aumento de los aranceles, que ya lo anunció para México, para Canadá, para China, pero que la otra vez que gobernó también se lo puso a la Unión Europea. Si afecta las exportaciones de Europa, la economía francesa va a seguir descendiendo, pero no solo ella, y no la alemana, que es la más exportadora. Y lo otro es que Trump está amenazando con recortarle los gastos a la OTAN para que Europa se financie su seguridad. Pero también Europa está comprando demasiado armas de Estados Unidos, porque la causa de la crisis económica no la quieren señalar. El problema de Francia no quieren decir cuál es la realidad. Es muy fácil decir, bueno, hay un problema fiscal, la recaudación no alcanza, el déficit es 6% del PIB, hay que recortar gastos y aumentar ingresos. Pero ¿a qué se debe esto? El gasto militar eran 40.000 millones de euros y está en 61.000 millones de euros en Francia. Ha aumentado en toda Europa. El gasto de defensa era el 3% del gasto del gobierno y hoy es el 3,43%. Era el 1,7% del PIB, es el 1,94%. ¿Por qué tanto gasto militar? ¿A quién le compran las armas? Esto tiene que ver con la guerra, tiene que ver con la venta de armas de Estados Unidos. Europa ha aumentado un 94% las armas desde que inició la guerra de Ucrania. En un 94%. Y el 55% de esas armas que compra Europa vienen de Estados Unidos. Y un 23-24% se lo da a Ucrania. Entonces están en medio de un conflicto que le ha hundido la economía francesa
Esta es la primera razón del déficit, el gasto, pero también está el poco crecimiento económico que no permite aumentar los ingresos de manera suficiente. La economía creció 2.1 en el 2002, comienza la guerra, 0.7 en el 3, 1.1 en el 4, el año que viene 0.8, con un ajuste fiscal recesivo. De manera que hay un debilitamiento económico y una mayor dependencia de Estados Unidos. Y también la presión tributaria ha bajado, la carga tributaria ha bajado y el gasto de educación, porque a la par que aumenta el gasto militar, el gasto de educación, que era el 9.55% del gasto público, hoy es el 8.8%. Están deteriorando las condiciones de vida de su propio pueblo, metido en un conflicto empujado por Estados Unidos. A mí me parece un escenario muy complejo para todos los países de la Unión, porque Francia también arrastra al resto. Y hay un avance, que esto es lo más importante, de la izquierda en Francia, que ganó las elecciones parlamentarias. Esto hay que señalarlo como un elemento muy positivo, porque es importante que se debilite ese gobierno. Macron dice que no va a renunciar, le faltan 30 meses. Vamos a ver si es cierto que llega hasta el final de su mandato, porque estos problemas se van a seguir agudizando. Y con un ajuste fiscal recesivo, la economía entonces crece menos y los problemas se agudizan. Esta es la realidad que yo veo en Francia, pero que también es muy parecida en Italia y en Alemania y en el resto, pero sobre todo las tres grandes economías. La supeditación que tiene el continente europeo por encima de sus propios intereses, todo para garantizar la supuesta, y la voy a entrecomillar, César, seguridad del bloque europeo. Te quiero proponer revisar nuestra leyenda a propósito de lo que mencionabas, la OTAN, esta organización transatlántica que en vez de resolver los problemas de Europa parece que los complica más. Veamos. En medio de toda esta crisis, el presidente Emmanuel Macron se mueve. Habla por un lado con Donald Trump, se reúne con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, y esto es lo que decía, es un fragmento de su intervención. Una Ucrania fuerte significa que el apoyo a este país que ha sido atacado por Rusia sigue siendo una prioridad absoluta. César, ¿qué avisora el presidente Emmanuel Macron con este panorama? Una guerra que está perdiendo Ucrania, un Reino Unido que ya adelanta poder brindarle asilo a Zelensky si se llega a un acuerdo con la llegada de Trump. ¿Por qué ir al suicidio? Sí, yo lo que siento es que es un presidente que le está mendigando mucho a Estados Unidos. Obviamente, Francia no ha sido atacada por Rusia. Decir eso es autoengañarse, es mandar una idea falsa a nivel internacional. La guerra que tiene Rusia con Ucrania, y en esa guerra se metió la OTAN. Los países europeos se han dado el golpe ellos mismos. El gasoducto que iba del mar Báltico a Alemania se eliminó por decisión de Alemania, no por decisión de Rusia. Rusia no ha agredido a ningún país europeo. Tiene una guerra en Ucrania porque tenía amenazada su soberanía, su integridad territorial. Bueno, ese es un tema ahí de un conflicto en un territorio que no es ruso, pero también Ucrania está atacando en Rusia. Pero con Francia, Rusia no tiene presencia en Francia, ni está atacando a Francia. Francia está apoyando a Ucrania militarmente, porque la guerra es con la OTAN. Entonces es al revés. Los países de la OTAN están agrediendo a Rusia. Ese enfoque tan atravesado, deformado, yo creo que tiene que ver con la agonía en que están esos gobiernos y que saben que Estados Unidos es el que puede defenderlo, o entienden así que es el que puede defenderlo. Entonces invita a Donald Trump, porque además, si Donald Trump intenta poner fin a la guerra de Ucrania y lo somete más militarmente, entonces los intereses nacionales de europeos, que ya no están defendidos por estos gobiernos, mucho menos van a ser defendidos, y el gobierno de Macron además podría no terminar su mandato, porque el problema que tiene adentro, sobre todo con este ajuste fiscal y con esta política posible de Estados Unidos, que hay que esperar a ver qué pasa, él lo va a hundir más políticamente. Yo creo que todos esos gobiernos están en la cuerda floja, todos esos gobiernos europeos. En Europa hay condiciones, se están creando condiciones para que la izquierda avance. Si la izquierda hace las labores correctas, la política correcta que tiene que hacer, ya hay una expresión en Francia,
Y Estados Unidos no va a salvar a Europa de su problema, porque Estados Unidos lo que está haciendo negocio, vendiéndole armas, vendiéndole energía cara que antes le compraban barata a Rusia. Macron lo sabe, que por el gasoducto llegaba a Europa la mayor parte del gas y también mucha parte del petróleo ruso a buen precio. Ellos se han autoliquidado, han demostrado que no tienen capacidad de defender sus intereses nacionales, los intereses de su pueblo. Es una derecha que va en desbandada. Y esa es la derecha que quiere reproducirse, si vale el término, en el resto del continente, inclusive inocularse en nuestra región latinoamericana. Ahí está el resultado de seguir supeditada a los planes de Washington, a los intereses de Israel y a todo lo que confluye, por supuesto, en ese modelo capitalista que desangra solamente al pueblo. Gracias, César Villalona, por su tiempo y su análisis para el mapa de Telesur. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Crisis. La crisis política ante el revés que ha recibido Emmanuel Macron, que ha terminado con la renuncia de su primer ministro Barnier, podría leerse como una oportunidad para la coalición de izquierdas, pero bajo el temor que los socialistas estén dispuestos a desertar y aliarse con los centristas y los conservadores para formar una mayoría en el Parlamento, o que Macron tenga bajo la manga y nombre a un premier traicionando como siempre a las izquierdas, pero el avance de esta corriente no se va a detener. 2. Deuda. El peso de Francia en la economía y los mercados europeos es mucho mayor que el español. Incluso ahora es mayor que la propia Grecia. El déficit alcanzará el 6.1% del PIB frente a ese 4.4% previsto de manera inicial. Esto se debe principalmente a ingresos fiscales inferiores a los previstos en 40.000 millones de euros. Y la Comisión Europea ya ha abierto a Francia un procedimiento de déficit excesivo, similar al de Italia y Bélgica. Y todo esto por seguir invirtiendo Francia en la guerra, actualmente más de 62.000 millones de dólares. 3. Elecciones. Emmanuel Macron no solo ha desafiado a Marine Le Pen, apunta a su retórica de un gobierno moderado. Estamos hablando de la nueva votación hasta el 2027. Macron no tiene 1, sino 6 candidatos para evitar la moción de censura. Esta estrategia no solo aumentará el caos y la confusión en ese país, sobre todo no va a cambiar en nada en lo que respecta a la fragmentada que ya está su Asamblea Nacional. ¿Será Francia entonces un caos sin vuelta por estar supeditada a Estados Unidos? Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.